Ahora sí, cuando gustes. Dime más o menos cuestín. Medio minutito. Guste el tiempo. Ojalá guste esto. Ok. Perfecto. Entonces, vamos a ver esta. Está justo. Ok. Bueno. Muy bueno. Ok, entonces. En 3, 2, 1, avance. Perfecto, buenas tardes. Hoy que es día 4 de mayo de 2016, programa número 276 de Anatema. Es un gusto estar con ustedes. Estamos en www.agoraguadalajara.com. Después del programa subimos un enlace, la página de Facebook de Raúl Murillo, la página de Facebook de Anatema. Tenemos una cuenta en Twitter que es @anatema01. Tenemos un canal en YouTube. El programa lo pasamos aquí en Ágora Guadalajara. Entonces nos dijeron compañeros, oye Raúl, el programa está bueno, pero está muy largo, por no hay problema, se las ponemos más cortita. Y partimos el programa por secciones y lo subimos, el programa completo y las secciones lo subimos en YouTube. La semana pasada no me traje el guión, entonces tengo el material de la semana pasada y tengo el material de esta semana. Así que vamos a ver qué tan. De esta semana pues dejé espacio a ver qué tanto le podía meter de la anterior, a ver cómo sale. Bueno, en esta semana nuestro ínclito gobierno salió con la puntada de que quiere aumentar el salario mínimo al doble y que lo va a hacer en menos de 3 años. Pues qué bueno que lo piensen hacer. El problema es que únicamente lo pueden hacer por decreto. El trabajo, a final de cuentas, es una mercancía, aunque filosóficamente digamos que el trabajo humano es más valioso y tiene más características admirables que una hoja de papel o que un lápiz o que una pluma. O sea, a final de cuentas el salario es una mercancía que se compra y se vende trabajo de las personas. Si tú eres un albañil, tu trabajo cuesta tanto. Si tú eres un peón, tu trabajo cuesta tanto. Si tú eres un arquitecto, tu trabajo cuesta tanto. Si tú eres un abogado, tu trabajo cuesta tanto. Si tú eres un diputado, tu trabajo se supone que cuesta más, porque el trabajo más importante, tiene más responsabilidades, pero pues no necesariamente es cierto. Todos los bienes definen sus precios por dos cuestiones: oferta y demanda. Hay mucha gente que quiere trabajo, pero hay poquitos trabajos. Entonces, ¿cuánto se pagará por hora de trabajada si hay mucha gente pidiendo trabajo y muy poquitos trabajos? Pues obviamente poquito. Mientras más gente pida trabajo, pero haya mucho más fuentes de trabajo, los salarios tenderán a subir. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? ¿Qué es lo que tiene que hacer la sociedad para aumentar los salarios? Sencillo: aumentar las empresas, aumentar los negocios que necesitan ese trabajo, hacer que las personas que son empleadas se conviertan en empresarias,
dar las facilidades. A eso le llamamos bien común, las condiciones mediante las cuales se puede lograr que las personas vayan cumpliendo sus metas en cuanto a mejorar su nivel de vida, en cuanto a tener un mejor trabajo y demás. Por lo tanto, se debe fomentar y facilitar que se formen empresas, que esas empresas vayan creciendo. Pero no únicamente es fomentar que se creen, sino darle facilidades. Facilidades, por ejemplo, eliminando tramitología, eliminando permisos o por lo menos reduciéndolos, eliminar derechos de piso de criminales o de bloqueos de calles. Aquí en Alcalde tenemos un bloqueo de calles organizado no por grupos criminales, sino por un gobierno que está haciendo una obra, que está bloqueando una avenida, cuando había dicho, cuando había prometido que no iban a bloquear Alcalde, que no iban a bloquear el 16 de septiembre, y lo están haciendo. Oye, Rul, pues ya sabías que lo iban a bloquear. Precisamente por eso, porque mintieron, es por lo que uno tiene todo el derecho de reclamarles. Y la única forma de hacer que el gobierno haga bien las cosas es señalándole lo que está haciendo mal. Y este gobierno está haciendo mal esa obra desde allí. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo tengo una avenida como Alcalde bloqueada? ¿Qué es lo que están pasando ahorita precisamente? Los autos no llegan, los clientes no llegan, tienen que irse por otros lados. Y muchos de los negocios que están por aquí están cerrando. ¿Por qué? Porque tienes tu negocio establecido, tienes un cierto número de mesas, tienes un cierto número de empleados, tienes un cierto stock de mercancía, y resulta que la gente no llega porque pues llegar al centro está del diablo, estacionarse está difícil, hay inseguridad, hay robos a personas, hay robos a vehículos, o roban el vehículo. Y de irme a comprar una torta del santuario al santuario, o una carne asada a la zona del santuario, pues mejor me voy a otro lado. De venir a comprar una mercancía por esta zona, pues mejor van a otro lado, porque tiene más facilidades de paso. Entonces, la mala aplicación de recursos públicos, el bloquear una avenida, cuando dijeron que no la iban a bloquear, cuando dijeron que iban a pasar todo subterráneo y que no iban a cerrar avenidas, que obviamente era una mentira, pero la gente lo creyó. Eso lo que está haciendo es perjudicar a esta zona y al mismo tiempo a Guadalajara en su conjunto. Mucha de la gente que está en esta zona, muchos negocios cerraron. ¿Qué pasó con esa gente que trabajaba allí? Está desempleada. Si aumenta la cantidad de personas que están buscando trabajo, pues los salarios tienden a bajar. Así de sencillo. Entonces, si nuestro gobierno nos dice que van a aumentar los salarios mínimos prácticamente por decreto, pues desde ahí estamos mal. Que el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno de Guadalajara lo van a hacer, pues a ver cómo le hacen. El gobierno de marihuanos, como yo le llamo, no es un gobierno formado por personas que fuman marihuana necesariamente. Puede ser gobierno de personas que no sean drogadictos, pero que se comportan y actúan como si lo fueran. Entonces, si un gobierno de marihuanos se le ocurre hacer peatonal o disminuir los carriles de circulación de Laureles, de Ávila Camacho, de Alcalde, de 16 de septiembre y de Revolución, pues entonces lo que va a suceder es una cosa muy sencilla.
se reducen los carriles, se reduce la velocidad de circulación, aumenta la contaminación. Y en el caso aquí de alcalde, que lo quieren hacer peatonal, pues estamos viendo el efecto. Cierran empresas, cierran comercios, porque la gente no puede llegar a sus negocios. Entonces, al gobierno no le gusta que digamos esto, pero ni modo, decir la verdad no es guerra sucia, la verdad nos hará libres, no necesariamente felices. El ínclito gobierno estatal y municipal anunció que en los próximos 3 años, 2016, 17 y 18, la área metropolitana de Guadalajara distribuirá sus fondos metropolitanos de 3.100 millones de pesos. El gobernador priista Aristóteles Sandoval anunció 36 proyectos de la Agenda Verde que dejan en segundo término el uso del automóvil. Bueno, ¿qué se le ocurre al ínclito gobierno priista de Aristóteles Sandoval? Peatonizar o peatonalizar la avenida Alcalde, el andador Laureles en el primer cuadro de Zapopan, un andador en Zapopan. Bueno, es increíble que sean tan, pero bueno. Ampliación de la línea 2 del tren ligero hasta el Parque de la Solidaridad, utilizando camiones, lo que es el pretren, lo van a hacer hasta el Parque de la Solidaridad, que está bien, pues, poner camiones. Recuperación de carriles laterales y paisaje urbano en la carretera de Chapala. Pues no hay carriles laterales en la carretera de Chapala, comenzando por ahí. Van a poner carriles laterales, pues qué bueno, pero pues van a recuperarlos ¿cómo? Si todavía no existen. Ahora van a poner paisaje urbano, pues son árboles, son plantas. Me imagino que van a quitar espectaculares, porque al gobierno le encanta imponer cosas pensando que así gobiernan mejor, cuando en realidad están complicando la vida de la gente. Ampliar los corredores troncales de la línea 3 del tren ligero, vías y tren hacia las carreteras de Tezistán y la carretera Colotlán-Colima, digo en Zapopan, Colima. Desde el sur de la ciudad hasta Tlajomulco y en Tonalá hasta la avenida Tlaxcaltecas. Reubicación de rutas de transporte público. Dice el ínclito gobernador: vamos a sacar el transporte público del corazón de Guadalajara para que sea el peatón y nunca más de los vehículos que contaminan y generan un caos. Digo, si no fuera el gobernador no se burlaría de él, pero bonito, pero bueno. Vamos a suponer, cierran estos gobernantes brillantes que tenemos, cierran Alcalde, lo hacen peatonal. Si yo quiero irme de Alcalde a Plaza del Sol, ¿cómo le voy a hacer? Pues agarro un camión que transita de oriente a poniente, que va a llevarme desde aquí del centro hasta Plaza del Sol. Si me quiero de aquí del centro a Plaza México, ¿cómo le voy a hacer? Pues agarro otro camión que va de oriente a poniente, que va a Plaza México. Si quiero irme de aquí, del centro de Guadalajara, me quiero ir a... ¿dónde será bueno? Al Coliseo de Box de aquí de Guadalajara, la Arena Coliseo. ¿Cómo me voy? Pues agarro otro camión. Entonces no es cierto que va a sacar los camiones de Guadalajara, va a quitar algunas rutas de camión que pasan por el centro y que quiere sustituirlas con el tren ligero. Pero el tren ligero no cubre todas las rutas, comenzando por allí. Entonces lo que está haciendo este hombre es demagogia vil. Pero bueno,
Reubicación de rutas de transporte público. En Avenida Alcalde habrá zonas 30 y ampliación de banquetas. Se confirma que es un fraude el argumento priista contra el macrobús con este tipo de medidas. Los priistas, para quitar el macrobús, dijeron: van a quitarle carriles de circulación a Alcalde, van a quitarle carriles de circulación a Ávila Camacho, van a quitarle carriles de circulación a Laureles, a Revolución, a 16 de septiembre. Nosotros los priistas vamos a hacer obra sin quitarle carriles de circulación a esas avenidas. Mentira vil. Mentiroso, así de sencillo. Dice Aristóteles que está orgulloso porque van a gastar 21,000 millones de pesos en la línea 3 del tren ligero. Pues sí, nada más que la línea 2 del macrobús, que es exactamente el mismo recorrido, iba a costar 2,000 millones de pesos. Con 21,000 millones se hacían 10 rutas de macrobús para cubrir un área mucho más grande de Guadalajara, y entonces sí reducir el número de automóviles necesarios para ir de un lado a otro, o de camiones, como quieran verlos. Pero prefirió gastar 21,000 millones de pesos reduciendo el número de carriles, metiendo a fuerzas líneas de Mi Bici que nadie quiere, que nadie usa, y en lugar de tener 10 rutas de macrobús cubriendo un área mucho más grande, va a tener una sola línea de tren ligero. Esa es la forma en que debemos de ver las cosas. Ahora, las supuestas obras por municipio van a ser: en Guadalajara, extensión al línea 2 del tren ligero de Tetlán al Parque Solidaridad, que va a costar 199 millones de pesos. Construcción de paisaje urbano y andador ciclovía en Alcalde 16 de septiembre. Primera etapa apenas. Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovía en Alcalde 16 de septiembre. Primera etapa, 215 millones de pesos. O sea, ¿cómo carajos te van a echar 215 millones y en la primera etapa? Dicen que va a ser paisaje urbano, o sea, hace árboles, para que se sean pendejos. Andador, arreglan las pinches banquetas, ¿para qué quieren andadores? Y ciclovía, las ciclovías nadie las está usando. Vean el impacto que ha habido en las ciclovías, el impacto que ha habido con Mi Bici, y es patético. Hemos dado en este programa diario, bueno, no diario, cada que hemos podido hemos dado datos de Mi Bici, y es un fraude monumental, y están gastando miles de millones de pesos en obras que no sirven. Mi Bici es un fraude, así de sencillo. Paisaje urbano, andador y ciclovía en López Mateos, 100.5 millones de pesos. ¿Quién chingados les dijo que es necesario meter un andador en López Mateos? Y si una ciclovía, carajo. Vean los espacios que existen. ¿Quieren quitarle carriles a López Mateos? Digo, siquiera, no digo que piensen, siquiera se lo plantearon a la gente. Es increíble. Obras en el centro histórico, 40 millones. Paisaje urbano, andador y ciclovía en intermediación de la Normal. Lo mismo. Una ciclovía en la Normal, ¿para qué carajos? Construcción de paisaje urbano en Avenida Libertad. Avenida Libertad, en primer lugar Libertad no es avenida, pero bueno. Oye, que esa avenida desde Chapultepec hasta Tolsá, si a eso le llaman avenida, pues cada quien. Pero 30 millones en paisaje urbano en Libertad.
Digo, no sean payasos. Pero bueno. En Zapopan, solución vial en Avenida 5 de Mayo y Periférico, 200 millones. Bueno. Construcción troncal, conexión troncal de transporte público, Avenida Juan Gil Preciado, 170 millones. Módulo de transferencia disuasoria, federalismo y periférico. Transferencia disuasoria. Según eso, es un estacionamiento grandote para dejar ahí los coches y que la gente se vaya en el tren ligero. 120 millones de pesos en eso. Se me hace mucho dinero, pero bueno. Módulo de transferencia disuasoria en Laureles y Periférico, 86 millones. Solución vial en transferencia de la carretera de Sistán en carretera de Jolotlán, 80 millones. O sea, eso pasa de nivel. Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovía en Laureles. O sea, quieren hacer andador y ciclovía en Laureles, en Ávila Camacho, en Alcalde 16 de septiembre. Digo, ¿quién carajos les dijo que es necesario eso? Pero bueno. Tlaquepaque, solución integral de 8 de julio, San Sebastianito en Periférico, 50 millones. Construcción de paisaje urbano y andador en Independencia Hidalgo, 46 millones. O sea, no tienen banquetas que reparar, pero quieren hacer andadores urbanos. Bueno. Conexión troncal de transporte público en Unidad de Tonalá, 5.6 millones, obviamente en Tonalá. Solución vial, El Álamo Industrial, fraccionamiento de Revolución, 39 millones de pesos en Tlaquepaque. Conexión troncal de transporte público en Tonalá, 144 millones. Infraestructura de Citren, línea 2 y línea 3 del tren ligero, 10 millones en Tonalá. En Tlajomulco, construcción de paisaje urbano, andador de ciclovía en Jesús Michel González. Ahí sí, como no conozco Tlajomulco, no sé qué tan serio sea esto. Módulo de transferencia en Concepción, Unión del 4, Boulevard Santa Fe, 5 millones. Módulo de transferencia disuasoria, transporte masivo, 75 millones en el mismo punto. Obras metropolitanas, módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Colón y Periférico. Estacionamiento, son 303 millones para un terreno por estacionamientos, como que se me hace mucho. Solución troncal y vial y troncal Nadelhorn, 157 millones. Paisaje urbano, andador y ciclovía en Avenida Revolución, 134 millones. Paisaje urbano, andador y ciclovía en Ávila Camacho, 120 millones. Carriles laterales y paisaje urbano en carretera Chapala, 120 millones. Van a ser carriles, me supongo. Solución vial en López Mateos, 120 millones. Cruceros seguros, infraestructura vial en Lázaro Cárdenas Vallarta, pues yo no sé qué vayan a hacer como cruceros seguros, pero me imagino que van a poner obritas para justificar 120 millones para las campañas. Y paisaje urbano, andador y ciclovía en Avenida Guadalupe, Niños Héroes, 60 millones de pesos. Avenida Guadalupe, Niños Héroes realmente pues no se ocupa, o sea, es donde está la glorieta de los caballos. Ciclovía en Avenida Guadalupe, Niños Héroes. Bueno, ya saben mi opinión de las ciclovías, que me parece una payasada, una pérdida de dinero y que no se usan. Y hemos dado datos de que es una pérdida de dinero y que no se usa. Pero, como dije muchas veces, a los amigos justicia y gracia, a los enemigos justicia secas. A los enemigos justicia secas, el artículo fulano de tal dice esto, y tienes que cumplirlo. Porque todo el peso de la ley y todos somos iguales ante la ley. Ajá. Tienes que cumplir con esta petición que te hacen los reglamentos, estatutos,
y leyes y todo lo que se le ocurre al gobierno, si eres enemigo. Si eres amigo, tienes que hacer estudios de impacto vial que no tienes. Tienes que hacer estudios de mecánico de suelos que no tienes. Tienes que hacer estudios de impacto ambiental que no tienes. Tienes que hacer consultas públicas que no las tienes. Tienes que hacer cambio de planes parciales que no los tienes. Tienes que decirle a la gente qué es lo que vas a hacer y que tienes los planes y que tienes los proyectos ejecutivos autorizados, que no los tienen. Entonces, ya le preguntaron a la gente cuál es su opinión de que van a cerrar carriles de circulación en Laureles, en Ávila Camacho, en Alcalde, 16 de septiembre y Revolución. Ya les preguntaron que van a quitar carriles de circulación para ampliar banquetas y para poner una ciclovía. Ya le preguntaron a la gente que Ávila Camacho era de 4 carriles por un lado, 4 carriles por el otro. Les van a quitar por lo menos un carril, por lo menos uno, si es que no les quitan 2. Ya le preguntaron a la gente si está de acuerdo o no. Por supuesto que no. Ya le presentaron a la gente los proyectos ejecutivos con costos. Claro que no. Está cerrada gran parte de la infraestructura de Guadalajara por culpa del gobierno. Pero pues no nos quejamos. Sigue siendo el gobierno que le da la gana. Obviamente no han visto cambio de planes parciales. No está autorizado. Lo que están haciendo es ilegal. Comenzando por ahí. Todas las obras que dije ahorita, que están en la relación que está junto con el enlace, ponemos el guión, ahí viene todo. Todas estas obras son obras de reducción, ampliación de banquetas, ciclovías, paisaje urbano, son obras de relumbrón. Son obras que van a verse bonitas 2, 3 meses y después les van a dejar caer, como siempre han hecho estos gobiernos priistas. ¿Por qué? Porque las van a poner mientras pasan las elecciones, la gente vota y después se las van a dejar caer como siempre. Despierten, carajo. Despierten. Entonces, si tú vas a gastar 3,000 millones de pesos en ampliar banquetas y en poner paisaje urbano, en hacer soluciones viales, según eso, sin presentar de qué se tratan las cosas, mejor usen ese dinero, por ejemplo, para arreglar las redes de agua, que dicen ustedes mismos como gobierno que el 30% del agua se desperdicia. Pues arreglen las redes de agua. Dicen ustedes como gobierno que el agua de lluvia que le cae a Guadalajara es suficiente para el consumo de Guadalajara en un año. Pues arreglen las redes de drenaje, y hagan drenajes pluviales, y hagan pozos de absorción, y hagan tanques para retener agua. Están diciendo que toda el agua se desperdicia y se ensucia, pues entonces limpien las aguas negras de Guadalajara y usen esa agua para regar terrenos, para regar jardines. Oye, Rula, es que toda la Guadalajara está con una falta tremenda de árboles. Perfecto. ¿Cuáles son los parques de Guadalajara? Parque Solidaridad, Parque Metropolitano, ¿cuál otro parque? Vean esos parques cuántos árboles tienen. Así es como deben de estar. El bosque pedagógico del agua, sin árboles. Pues comenzando por ahí, señores. Quieren como gobierno, quieren como organizaciones de izquierda quitarle terrenos a sus propietarios para ahí ponerle árboles. Pues comiencen sembrando árboles en sus terrenos que ya tienen, en los parques de Solidaridad, en los parques de Metropolitano,
en los camellones que ya tienen. Arréglenlos. Ahí sí gástense 3,000 millones en arreglar las redes de distribución de agua potable, en poner drenaje pluvial, en poner pozos de absorción, en regar los parques con aguas tratadas. Hay muchas formas de hacerlo, pero pues no les ocurre, porque eso no es obra de relumbrón. Eso sí deja beneficios a Guadalajara. No es simplemente poner ciclovías, cobrar por una comisión o cobrar por una idea que alguien quiere y que alguien está explotando, dándole lana a alguien seguramente. Los opositores priistas y grupo UDG sabotearon la línea 2 del macrobús, que costaba 2,000 millones de pesos. Los priistas y grupo UDG quieren imponer zonas peatonales y cerrar circulación en avenidas Laureles Ávila Camacho, Alcalde de Revolución y parte de 6 de septiembre. Y esas obras cuestan 21,000 millones. O sea, por esos 21,000 millones hubiéramos hecho 10 líneas de macrobús. Y en lugar de tener la línea 1, la línea 2 y esta línea 3 de tren ligero, tendríamos la línea 1 de macrobús, la línea 2 y otras 8 líneas más por lo menos. Y tendríamos cubierta mucho más área para que la gente, entonces, si quieres irte desde Zapopan hasta Plaza del Sol, pues agarras el macrobús 1, te bajas en una estación y te vas con el macrobús 2 hasta Plaza del Sol. O quieres irte desde la estancia hasta Tlaquepaque, pues agarras tu línea 1 del macrobús, haces una transferencia y te vas por la línea 2 hasta Tlaquepaque. O quieres irte desde Viteso hasta el Estadio Jalisco, pues agarras una línea de macrobús y agarras otra transferencia y te llegas hasta el Estadio Jalisco. Pero no, quieren gastar 21,000 millones, yo creo que les deja alguna ganancia de algún tipo. Ya vimos aquí en la zona del santuario el efecto que tiene el poner una línea de macrobús, bueno, el tren ligero, que no iba a causar problemas viales y que sí los está causando. ¿Cuál es el efecto que tendría el poner, el cerrar alcalde, como lo propone nuestro gobiernito, para hacerlo peatonal y para poner una ciclovía? El efecto sería exactamente el mismo que Plaza Tapatía. Plaza Tapatía se inauguró el 5 de febrero de 1982. 5 de febrero de 1982. Pretendía un beneficio económico que se obtendría en los comercios de la zona, pero principalmente se convirtió en un atractivo turístico y de agrado de los jaliscienses. Un negociazo para empresarios y gobernantes con la demolición de casas y construcción de una plaza con estacionamiento. Estacionamiento del gobierno, obviamente. Hoy, y desde 1982, Plaza Tapatía tiene más del 50% de sus locales desocupados. Veremos, alcalde, el 6 de septiembre, Revolución, Ávila Camacho, Laureles, con más del 50% de locales desocupados, con desempleo, con inseguridad. Yo creo que no. Entonces, el gobierno tiene muchas cosas que hacer. Tiene que hacer las cosas bien, que eso es dificilísimo para este gobierno, y tiene que dejar de ser soberbio. El gobierno priista Aristóteles Sandoval es soberbio, por desgracia. Pero, como siempre lo han sido, nadie quiere decirlo. Ahora, se indignan nuestros urbanistas y algunos comunicólogos de que hay edificios altos que se están construyendo, que hay cotos que se están construyendo, y dicen que cómo es posible que autoricen eso si toda esa gente
requiere servicios y que Guadalajara no está preparada para tener esos servicios. Que toda esa gente que vive en un coto, que vive en un edificio de departamentos, va a salir de esos departamentos, de esos cotos, y va a perjudicar la vialidad, va a aumentar el número de automóviles y va a ser más difícil circular en las calles. Pero esta gente no se indigna cuando el gobierno cierra carriles de circulación y amenaza con cerrar más carriles de circulación, diciendo que va a meter una ciclovía o que va a ampliar banquetas o que va a poner paisaje urbano. Entonces hay incongruencias. Pero pues es difícil cuando una persona tiene una ideología de izquierda ser congruente con una idea que al final de cuentas va en contra de lo que dice su alma mater o lo que dice su jefe político. Si no vota, no se queje. Si vota, pues no se deje. Si vende su voto, pues quién se lo manda, el recibo se lo tiene. Bueno, muchas personas pensamos que todas esas medidas del gobierno de reducir carriles de circulación, de hacer zonas 30 y de perjudicar a los automovilistas reduciéndole la velocidad de circulación, pues son tonterías, por no decir estupideces. Entonces, ¿qué contamina más? ¿Un carro que va despacio o un carro que va a una velocidad moderada? Digamos 50 kilómetros por hora. ¿Qué contamina más? ¿Un carro que va a 20 kilómetros por hora y que tarda 20 minutos en hacer un recorrido? ¿O un auto que va a 50 kilómetros por hora que se tarda 10 minutos en hacer el mismo recorrido? De acuerdo al Instituto Politécnico Nacional, investigadores del Instituto Politécnico Nacional demostraron que un automóvil genera más contaminación, más consumo de combustible si reduce la velocidad y aumenta el tiempo de recorrido. Esto apareció publicado en el Informador. Entonces, si tenemos que un vehículo automotor contamina más cuando va más despacio, toda la idea de las zonas 30 queda demostrado que es una estupidez. Si tú como gobierno quieres ponerle obstáculos a los automóviles para que vayan a 30 kilómetros por hora, lo que estás haciendo es que contaminan más, no contaminan menos. Si este gobierno priista quiere imponer la estupidez de poner zona 30 por alcalde, Ávila Camacho y Laureles, por alcalde 16 de septiembre y Revolución, y que esas sean zonas 30, lo que está haciendo es aumentar la contaminación, de acuerdo al Instituto Politécnico Nacional, no de acuerdo a Raúl Murillo. Son investigadores del Politécnico. Lean el Informador, caramba. Entonces, este gobierno priista quiere defender la ecología y para eso utilizó una artimaña de abogángsters ecologos. Vamos a hacer un amparo colectivo para impedir que el dueño de un terreno finque ese terreno que está en el bosque de los Colomos, supuestamente. Y por eso vamos a hacer un amparo colectivo para que ese dueño de ese terreno no lo pueda fincar. Bueno, hay que hacer un amparo colectivo para que el gobierno priista de Jalisco no impida que la gente utilice el libre tránsito y que no reduzca carriles de circulación en Laureles, Ávila Camacho, Alcalde 16 de septiembre y Revolución. Así de sencillo. Si el gobierno nos está dando la pauta, pues hay que utilizarla, caramba. Como economista, este tipo de artimañas me dan asco.
Pero como dicen, si ellos tienen sus bombas atómicas, pues no tienen que usarlas también. Ni modo. Estaba viendo también que el terreno del aeropuerto, que fue construido hace 50 años, dicen que no se los pagaron bien a los ejidatarios dueños de esas tierras. Que si fue cierto o no fue cierto, quién sabe. El chiste es que un juez dijo, pues señores, después de 50 años, hace 50 años, la carretera de Chapala pues era una carretera peor que ahorita, de 2 carriles, y ya saben cómo están las carreteras de Jalisco. Los terrenos del aeropuerto de Guadalajara pues no valían prácticamente nada. Pero se fueron presentando juicios y juicios y juicios y juicios, y haciendo largo el asunto como se acostumbra en México. Y ahora, en lugar de pagar una cantidad de dinero, van a tenerse que pagar miles de millones de pesos a un ejido, que quién sabe cuánto le toque al abogado de ese ejido y a los grupos políticos que están detrás, porque todo esto es político, no se hagan. Entonces, ¿es justificable que se utilicen artimañas de abogánsters para parar obras? Pues yo digo que no. Pero pues, si es la única forma de hacer que el gobierno entienda, pues ni modo, no habrá sino que utilizar eso. Bueno, esto fue el material que tenía para esta semana. Vamos a utilizar el material que teníamos de la semana pasada, el programa pasado, que no me pude traer por tonto, básicamente. Vimos en este programa que el gobierno va a gastar miles de millones de pesos en obras, que muchas de esas son innecesarias. El gobierno gasta dinero que supuestamente recauda de los contribuyentes, y de esa forma el dinero que obtiene lo gasta para resolver necesidades de la gente. Pero ¿qué sucede si el gobierno gasta más de lo que recauda? Es decir, ¿qué sucede si el gobierno se endeuda? ¿Y cuáles gobiernos se han endeudado? Saldo histórico de obligaciones financieras de entidades federativas, municipios y sus organismos. Saldos al final del cierre de cada año. O sea, ¿cuál es la deuda de los estados de la República, de las entidades federativas, al cierre de 2015? Distrito Federal debía 71,000 millones de pesos. El más endeudado son los chilangos, gobierno perredista. Segundo lugar, Nuevo León, priista, con 63,000 millones. Tercer lugar, Veracruz, priista, con 45,000 millones. Cuarto, Chihuahua, priista, 42,000 millones. Quinto, Estado de México, priista, con 41,000 millones. Sexto, Coahuila, priista, con 38,000 millones. Octavo, Jalisco, priista, con 25,000 millones. Noveno, Sonora, en ese entonces gobernado por el PAN, con 22,000 millones. Luego sigue Quintana Roo, del PRI, con 22,000. Chiapas, del Partido Verde, con 18,000. Baja California, del PAN, con 18,000. Michoacán, del PRD, con 17,000. Oaxaca, del PRD, con 13,000. Tamaulipas, del PRI, con 12,000. Y Puebla, curiosamente muy criticada por el gobierno de Moreno Valle, que debe nada más 8,000 millones de pesos a finales de 2015. Entonces, es la deuda que tienen los estados. Aparte, los municipios se endeudan. Por ejemplo, en Guadalajara, en Jalisco, el Guadalajara debe como unos 2,500 millones de pesos, Zapopan como 2,000, Tonalá como 1,200 millones. ¿Cuánto deben los estados? En el DF, pues no hay municipios, entonces no hay deuda municipal. Los 71,000 millones de pesos que debe el DF son todos del gobierno del DF. Nuevo León, los municipios deben 5,000 millones. Veracruz deben 3,000 millones. Estado de México deben 5,000 millones. Y en Jalisco, curiosamente, deben 7,000 millones de pesos.
O sea, hace 28% de la deuda del gobierno, de la entidad federativa es municipal. Curiosamente, los estados donde los municipios son los que deben más son Baja California con 25%, Jalisco con 28% y el Estado de México con 14%. Luego Sonora con 15%. Bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Si el gobierno del partido que sea se endeuda, significa que está gastando más de lo que logra recaudar. Significa que esa deuda no es del gobierno. No va a llegar el gobierno a pagar ese dinero. La deuda es de nosotros, los ciudadanos que mantenemos al gobierno. Si nosotros le pagamos impuestos al gobierno y el gobierno gasta de más, lo que está haciendo es simplemente robarnos dinero a los contribuyentes y decir, ese dinero lo voy a usar yo, gobierno, para hacer obras, muchas de ellas de relumbrón, o para robarse el dinero, o para hacer malversaciones, como lo hizo aparentemente en el caso de Coahuila, como lo hizo aparentemente en el caso de Jalisco. Digo aparentemente por una razón. Con los Juegos Panamericanos, muchas avenidas se pavimentaron con concreto hidráulico, entre ellas Ávila Camacho, y las pavimentó el gobierno de Aristóteles con una deuda de 1,100 millones de pesos. Y Ávila Camacho, con concreto hidráulico, rompieron parte de ese concreto en esta obra que están haciendo actualmente. Y están colocando columnas y luego las están destruyendo otra vez. Entonces eso es gasto que no está fiscalizado, que no hay nadie responsable y que nadie se va a hacer responsable. Entonces, eso es un fraude y lo estamos pagando todos. Así de sencillo. Entonces, si una entidad federativa o un municipio se endeuda de más, pues entonces es un focote rojo para no votar por esos partidos. Si los chilangos deben 71,000 millones de pesos, ¿por qué les importa a los chilangos? El que paga a final de cuentas es el gobierno federal. Somos todos los mexicanos. Y a los chilangos, mientras les sigan subsidiando las cosas, son felices, aunque les pongan doble o no circula. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si nos dicen a Jalisco, ¿sabes qué? El gobierno del estado de Jalisco debe 25,000 millones de pesos. ¿Cuánto cuesta la línea 3 del tren ligero? 21,000 millones. O sea, la hora del tren ligero es casi igual a la deuda que tiene Jalisco. Para que vean el tamaño del problema en el que estamos metidos. El tamaño del fraude que están haciendo. Porque mientras no esté acabada y funcionando, yo lo pongo en duda. Así de sencillo. Vecinos advirtieron que impugnarán el esquema de compensación, indemnización y mitigación que impuso el Ayuntamiento de Guadalajara, el cual regulariza los edificios que violaron normas de altura, unidades, metros cuadrados o uso de suelo. Habitantes de la colonia Lafayette, de la zona centro Minerva y de Huentitán, están solicitando a la Prodeur, Procuraduría de Desarrollo Urbano, que ahorita la maneja un Padilla, creo que es Trino, que inicie un proceso de anulación del esquema de compensación del Ayuntamiento de Guadalajara. Alejandro Cárdenas, el presidente del Parlamento de Colonias, dice que son 70 vecinos que quieren anular el reglamento aprobado. Entonces, si 70 vecinos quieren anular el reglamento, pues los miles de vecinos de Ávila Camacho, de Alcalde, de Revolución, no nos podremos oponer con un amparo colectivo para frenar
la estupidez de la peatonalización de Alcalde, de la peatonalización de Ávila Camacho, de poner ciclovías que estorban. No nos podremos oponer a eso. Máxime cuando ni siquiera están en los planes parciales aprobados. Con el paso del nivel de circunvalación de Ávila Camacho, algunos negocios quebraron. Uno de esos negocios es Carnes Asadas El Venado, que tenía como unos 30 años allí en la zona, que cerró ese negocio y tumbaron la casa. ¿Qué van a hacer con ese terreno que bastante grande es, por cierto? Me imagino que un edificio, que están en su completo derecho de hacerlo. Entonces, si yo como gobierno hago obras y esas obras causan quiebra de empresas, pues ahí mueren. Quebró Carnes Asadas El Venado, cerraron, hay despedidos, hay desempleo, no importa. Cerraron empresas aquí en la zona del santuario, no importa. Cerraron empresas en Revolución, en Ávila Camacho, no importa. Así de sencillo, no importa. O vamos a pelear para que el gobierno haga bien las cosas y que no nos perjudique. Yo diría que sí, que debemos de pelear. Con la entrada de la tuneladora, la Secretaría de Movilidad planea una política, una ruta especial para la gran cantidad de camiones pesados que deben entrar en el material de construcción. Eso lo vimos la semana pasada. El punto es que Movilidad planea rutas especiales. Movilidad planea. ¿No se supone que eso es antes? ¿No se supone que eso deberían de tenerlo antes? ¿No son estudios de impacto ambiental, estudios de impacto vial? ¿No es eso lo que le pide una empresa privada a los amigos Justicia y Gracia? Lo que hace el gobierno, no importa que sea, no importa las consecuencias, se hace. Lo que hacen los privados, ahí sí te pongo trabas. No importa que quiebren Carnes Asadas El Venado, no importa que quiebren las empresas del santuario. Ah, pero si eres mi amigo, vamos a planear las rutas apenas. Ese es precisamente el punto. El punto es, no hay que dejarnos. El punto es, tenemos leyes, tenemos reglamentos, tenemos que aceptarlos y todos debemos de ver que se apliquen. ¿De acuerdo? Todos incluye a los amigos, no es únicamente para los enemigos. Y el gobierno no está haciendo las cosas equitativamente. Así de sencillo. La documentación de nuevos bloqueos y ataques armados a policías criminales en el estado de Guerrero evidencian un mayor área de violencia el 23 de septiembre de 2014, el interés por no dejar salir de la zona 43 jóvenes que desaparecieron en ella. Dijeron los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. Para el GIEI, el conjunto de la acción muestra un modus operandi coordinado para evitar la huida de los autobuses. Lo que no decían los expertos del GIEI, pagados por el gobierno, por cierto, es qué hacían esos jóvenes fuera de su escuela, muy lejos de su escuela, secuestrando autobuses. Y sobre todo, ¿quién le dijo a los estudiantes qué autobuses había que secuestrar? Porque si es cierto aquello de que en uno de esos autobuses había heroína, había drogas, significa que alguien puso a esos jóvenes estudiantes que no debían de estar allí, que deberían de estar en su escuela, alguien puso a esos jóvenes estudiantes en un autobús con droga, de casualidad o con toda la mala intención. Si fue con toda la mala intención, pues entonces allí hay otra línea de investigación.
¿Por qué los agarraron? ¿Por qué los narcos se enojaron? ¿Por qué los narcos los mataron? Ahí está la pregunta interesante que el GIEI nunca quiso responder porque a final de cuentas les afecta ideológicamente. Esa pregunta implica que hay grupos con muy mala suerte que ponen a alumnos de escuelas en camiones con droga, o hay grupos que pusieron alumnos en camiones con droga con toda la mala intención. Muy diferente a la versión de los grupos de izquierda de pobrecitos estudiantes, ¿por qué los mataron? En lugar de preguntar por qué los mataron. Y desde allí cambia completamente la investigación. Durante la sesión del pleno del ayuntamiento, el alcalde Enrique Alfaro presentó una iniciativa de 7 puntos tendiente a garantizar el abastecimiento de agua para la zona metropolitana de Guadalajara, el cual será replicado por Tepatitlán en los municipios emanados del Movimiento Ciudadano. Dice el ínclito alcalde de Aranjón Alfaro: primero, el ayuntamiento de Guadalajara se pronuncia para que el agua de Jalisco sea de Jalisco, así de claro. Por eso le pedimos, le exigimos al Ejecutivo del Estado que defienda nuestra soberanía y emprenda las acciones necesarias para garantizar el abastecimiento de agua, evitando la consumación y la irreparable vulneración de los derechos humanos de los jaliscienses, en particular de la población de los Altos de Jalisco y de la zona y del agua metropolitana de Guadalajara. Punto 1, el agua no es de Jalisco, es de la nación. Punto 2, Aristóteles es el gobernador, Alfaro es el presidente municipal. Hay diferencias de nivel. Aunque Alfaro se cree que es el gobernador, no es cierto. Él puede ser que gane en 2018, puede ser, pero no es el gobernador. Exige Alfaro a la Comisión Nacional del Agua que informe oficialmente a Guadalajara cuáles son las fuentes de agua aprobadas que garanticen el abasto de la ciudad, lo cual significa que este hombre no sabe. Entonces, en lugar de andar haciendo pronunciamientos, pues envíenles un pinche oficio. Más sencillo, yo creo. Realizar las gestiones y actividades para que se suspenda la construcción del acueducto Zapotillo-León hasta que no se realice un proceso de información pública y una consulta ciudadana con los habitantes afectados por la obra. O sea, Alfaro quiere que no se haga un acueducto para usar una presa. Exactamente lo que hacen los opositores. El gobierno panista lo bloqueó los priistas, entre ellos Alfaro, y los gobiernos perredistas o alfaroleros, MC y priistas, hacen sus obras, y los panistas vayan. Rara vez critican, rara vez señalan, rara vez analizan, y obviamente no hacen nada para bloquear este tipo de obras. Salvo Alberto Cárdenas, muy pocos panistas se meten a defender la obra del Zapotillo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no saben, porque no les interesa, o porque no tienen la menor idea de qué carajos hacer. El dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Martínez, demandó castigo ejemplar en contra del jefe de gabinete de Guadalajara, Hugo Luna, luego del audio escándalo en que se vio envuelto. Al acudir a rectificar la denuncia que interpusieron representantes del PAN en contra del jefe de gabinete tapatío, Miguel Ángel Martínez dijo que este tipo de hechos no deben repetirse ni quedar impunes. ¿Cuál, oye, perdón? Hugo Luna hizo declaraciones en las cuales le decía a los del Ricardo Corona que quitaran una demanda, Ok, ya. porque con esa demanda iban a impedir que se abriera el mercado, y que si no hacían eso,
se los iba a fregar. Y que tenía todo el poder. Y que tenían todo el poder y que podían manipular a los magistrados. Que si Alfaro quería, les daba un manotazo en la mesa y los magistrados temblaban. Digo, claro. Es Elisa Ayón con menos faldas. Con pantalones. Pero bueno, no, sí, muchos pantalones. Con faldas. Pues, igual que el Audrey, ¿no? Haz de cuenta. Entonces, me da muchísimo gusto que Miguel Ángel Martínez y que el PAN estén haciendo esto. Ojalá que lo hicieran más seguido. Y hay muchísimos temas que se pueden sacar. Si quisieran hacer las cosas un poquito más fuertes, finanzas públicas tienen para sacar datos, tienen datos de obra pública, tienen datos de parques y jardines, tienen información a lo bestia. Utilícenla. O si no saben cómo utilizarla, pues con mucho gusto los ayudamos, pero si no quieren, pues no quieren, ¿ya qué? Presidente del PAN Jalisco, Miguel Ángel Martínez Espinosa, presentó ante el Consejo el programa de desarrollo institucional. Un partido con identidad, unido, sólido, con visión de trabajo, con presencia, un partido inserto en la sociedad y con un partido protagonista del debate político y de coyuntura. La gente está cansada de los excesos de la política que se guía por la soberbia. En Jalisco los ciudadanos se sienten ignorados y están molestos. Están molestos por la corrupción, por la inseguridad que se vive en la zona metropolitana de Guadalajara. Los gobiernos son insensibles. Y estoy completamente de acuerdo con Miguel Ángel. El punto es, si yo tengo un seguimiento de las cosas y tengo ejemplos concretos y a la gente le digo, ¿te acuerdas del motorratón que agarraron unos ciudadanos cuando acababa de robarle un celular a una persona y que se le entregaron a la policía? ¿Sí te acuerdas de eso? Ah, bueno, ese motorratón está encerrado gracias a eso que hicieron esos ciudadanos. Qué bueno. O ese motorratón está fuera porque no se ratificó la denuncia o porque el gobierno no quiso mantenerlo encerrado, o porque pagó su fianza, o porque no se hizo el debido proceso, o por lo que ustedes quieran, darle seguimiento a las cosas. ¿Te acuerdas? Le puede decir el PAN a los ciudadanos que el PRI había dicho que no iba a cerrar avenidas porque iba a hacer túneles para el tren ligero y que las están cerrando y que están perjudicando a la gente. Eso puede decir el PAN. Puede decir el PAN, ¿te acuerdas de los índices de inseguridad que había en Guadalajara cuando gobernaba Poncho Petersen, que fue el último presidente municipal del PAN? Son estos. Y los priistas tienen estos números, los paradistas tienen estos números, los naranjones de MC tienen estos números. Y hacer comparaciones, comparar. Es lo que tiene que hacer el PAN. Unidad. De acuerdo. Pero para ganar tienes que atacar. Y para atacar tienes que señalar. Y no tienes que inventar cosas. Los priistas y los naranjones están haciendo muchísimas cosas mal como para necesitar que se inventen cosas en contra de ellos. ¿Lo puede hacer el partido? Por supuesto que lo puede hacer. Y lo puede hacer con mucha eficiencia. ¿Lo quieren hacer? Pues no sé. Hay muchas cosas que se pueden plantear, muchas soluciones que se pueden dar. Y se pueden hacer muchas comparaciones. Entonces, si quieren ganar en 2018, o por lo menos no quedar en tercer lugar, o por lo menos no perder el registro, como decimos en burla atlista, algunos panistas, pues por lo menos que se note que van a echarle ganas como para intentar ganar. Las Chivas tenían un equipo malísimo, un entrenador argentino malísimo, un tal Almeida. Se van a ir a segunda división y están calificados. El Atlas se cansó de criticar a las Chivas, se cansó de echarles
bronca y está en penúltimo lugar general. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajarle, echarle ganas. Como las Chivas, como Almeida. Nadie pensaba que iban a llegar a calificar. Todos pensaban que así iban a la segunda división. Bueno, primera A, ahí están. Ahora, están comenzando. Son el Almeida del PAN, nuestra actual dirigencia. Pues ustedes saben si quieren ser Almeida o quieren ser Costas. Almeida está calificado y Costas está despedido y el equipo está en penúltimo lugar. Yo creo que la respuesta es obvia, pero pues hay que trabajarle y hay que echarle imaginación. ¿Están dos? No, minutitos. Ah, bueno. Finalmente, se hacen diferentes mediciones respecto a calidad educativa y se quiere comparar universidades públicas y universidades privadas. Se puede comparar en cuanto al número de alumnos, se puede comparar en cuanto a calidad educativa, se puede comparar en comparación de la investigación realizada, los papers publicados, el número de estudiantes, de profesores con posgrado, etc. Diferentes variaciones. Se puede calificar a final de cuentas con la opinión que tienen los empresarios que dan los trabajos en relación a los alumnos de las universidades. Y entonces ves que el TEC de Monterrey tiene muy buena calificación por encima del Politécnico, por encima de la Autónoma Metropolitana, por encima de la UDG, etc. Y que el ITAM tiene muy buena calificación, y que la Panamericana, y que el Ibero, y que el ITESO, y que la Autónoma, y que bla, bla, bla. ¿Cuánto tendrían de presupuesto las universidades públicas si en lugar de que les dieran el presupuesto anual creciendo cada vez, les dieran un bono a cada alumno? ¿Quieres estudiar medicina? Perfecto. Aquí está tu bono para que puedas estudiar en la Universidad de Guadalajara, en la Autónoma, en la UNIVA, que creo que tiene medicina, aquí en Guadalajara. O que te vayas a estudiar al TEC de Monterrey, que tiene medicina en Monterrey. O quieres estudiar economía, eres uno de los locos que quiere hacer eso. Está en la Autónoma, en la UDG, está en el TEC de Monterrey, está creo que en el ITESO. ¿Dónde quieres estudiar allí? Entonces, ¿cuántos alumnos tendría la UDG si la gente pudiera elegir a qué universidad ir en función a su calidad académica, en relación a su reputación con los empleadores que le van a dar trabajo? Este tipo de cuestiones molestan mucho a los universitarios públicos, pero ayudarían a distribuir el ingreso y los presupuestos, y forzarían a las universidades públicas a dedicarse menos a la grilla y más a formar mejores alumnos, mejores profesionistas, que esperemos que estén haciendo muy bien su trabajo ahorita. El problema es que los números dicen otra cosa. Lady Matemáticas, que ganó un concurso, que se volvió figura pública gracias a la ley de 100 pesos, que fue felicitada por el presidente de la República, que fue felicitada por el gobernador, no es estudiante de la UDG, es estudiante de una organización privada, el Centro Integral de Desarrollo Arboledas. Entonces, ahí mero. Entonces, señores, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y buenas tardes. Sali, vale.